Seguimos haciendo la mañana de la diaria en esta jornada en la que planteamos dos entrevistas a dos bancadas, ¿no? Una especie de desfile parlamentario por este precioso lugar, el Café La Diaria, que a través de sus ventanales nos permite ver cómo la ciudad va ganando en movimiento conforme avanzan las horas. Hay una hora en la que tenemos una luminosidad muy linda desde la ventana y a cierta hora empiezan a estacionar sobre Buenos Aires los camiones que descargan mercadería, porque claro, es un poco el pulso de la ciudad que se mueve y en ese movimiento, mientras hablábamos con Blanca Rodríguez, lo vimos pasar al senador Javier García, que llegaba a este lugar y le agradecemos su presencia. Javier, bienvenido a la mañana de la diaria. Para desfilar no me veo, para caminar sí. Bueno, ahí está. Llegó caminando, pero llegó desafiando el viento en este comienzo de jornada poco inhóspito en Montevideo, podríamos decir, ¿no? Total. Recién, bueno, hubo naturalmente cruce con Blanca Rodríguez, con saludo, muy ameno, fuera de la línea de cámaras durante la pausa. ¿Cómo se desarrolla el vínculo con alguien nuevo en la política y de otra bancada, la del Frente Amplio, el oficialismo en este caso, en estos primeros meses? Hablo de Blanca Rodríguez en la convivencia cotidiana en el Parlamento. Yo creo que la bancada del Frente que es novedosa en el sentido de gente nueva, ¿no? Novedosa implica para cada persona que entra, como quien entra a cualquier actividad, en un tiempo de acomodo, de conocimiento. La relación humana es muy buena, con todos. El Uruguay tenemos un patrimonio que tenemos que cuidar, que es la cercanía, el conocimiento. Y muchas veces la gente dice, bueno, ustedes se pelean, pero después se toman un café. Y lo que hay que comprender que la estabilidad democrática reposa en eso, que uno puede tener un debate, pero no puede cortar los vínculos, porque si uno a partir de un debate, por más áspero que sea, corta el diálogo, ¿qué es lo que viene después? Es decir, yo creo que comprender que el diálogo, incluso el debate fuerte, hay un límite para mí, por lo menos, un límite que es la persona, es la esencia de la pluralidad. Y la esencia de la democracia es que el debate fuerte permita avanzar o permita, tomar las decisiones que haya que tomar, pero no rompa la estabilidad del sistema. Y la estabilidad se basa en ese diálogo y en esa cercanía. En otros países era imposible, pero es imposible en Argentina, acá enfrente, absolutamente imposible. Y ahí está porque nosotros tenemos sistemas democráticos estables y otros países tienen sistemas democráticos inestables. La senadora Rodríguez recién decía cosas parecidas a las que usted ha manifestado y hablando de cómo ella, en todo caso, cultiva los vínculos personales en ese ámbito parlamentario, donde las personas que vemos habitualmente por televisión se cruzan en los pasillos, conviven, dialogan, conviven en el sentido laboral, porque lo es, se reúnen en sus despachos. Decía, la línea que yo trazo, decía ella, era algo así como los casos en los cuales hay una forma de ser en el vínculo personal y otra distinta a veces en las redes sociales donde se dicen cosas muy gruesas. ¿Cómo maneja usted esa parte del relacionamiento? Yo muchas veces miro a las redes sociales y veo gente que desconozco, que usa las redes sociales como psicólogo. Porque se ve una personalidad, gente que uno dice, pero qué agresividad, si no es así en el trato personal. Como que esa impunidad que da la lejanía, la distancia, la red, que no tiene contacto físico, libera muchas veces toxicidades. Twitter es tóxico, absoluta. Tú decís Feliz Navidad y te dicen de todo. Ya no es un tema político. Y veo mucha gente que libera allí angustias que seguramente tienen su vida particular y que las canaliza en las redes sociales, ¿no? Pero bueno, si entra en eso, el que pierde es uno. Hace ya casi 100 días asumió el gobierno, pasando los asuntos políticos que han estado muy presentes, por ejemplo, en la charla con Blanca Rodríguez recién. Y tenemos claro que usted tiene una visión crítica de cómo se viene desarrollando la gestión. ¿Por qué? No ha sido una luna de miel, ha sido una luna de hiel, con H, amarga. Estos 100 días creo que tiene su origen en algún dirigente político americano, norteamericano. En fin, es el parámetro que se utiliza habitualmente para decir, acá hay una luna de miel donde el gobierno tiene libertad para no concretar, porque en día no se concreta nada, pero sí para mostrar el rumbo y la actitud, para lanzar nosotros en nuestro periodo la LUC.
tuvimos la pandemia enseguida, ¿no? No a los 100, a los 13 días. Pero ahí mismo, adentro de esos 100 días, la LUC, que eran 20 temas diferentes. Se podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero había un rumbo. Es mejor, aunque uno no esté de acuerdo, saber cuál es la línea. Porque se acomoda esa línea. Es decir, el gobierno va para acá, así que me gusta o no va para acá, tengo que amoldarme. No sabemos para dónde va el gobierno. Y no solo no sabemos, sino que se ha nutrido, tú lo preguntabas en la entrevista anterior a Blanca Rodríguez, sino que se ha nutrido de escandaletes. La mayoría de ellos autoinfligidos, ¿no? Que son, entre comillas, pecados originales, porque son designaciones originales del gobierno. Es decir, yo creo que el presidente Orsi participó poco en la designación. Me da la impresión que le fueron designando los nombres y iba firmando abajo. Porque descubrir todas las cosas que se descubrieron es señal de que hubo un pecado original, pecado entre comillas, en términos laicos estoy hablando. Entonces, no hay rumbo, vemos un gabinete que está muchas veces más preocupado en viajar que en resolver, que tiene poco empape de la realidad, muy teórico. Entonces, no es que uno tenga una visión a priori negativa. Yo dije el primer día, nosotros vamos a ayudar a que cumplan, pero tienen que cumplir. Pongo ejemplos. El presidente Orsi, cuando era candidato Orsi, en un medio, creo que fue Canal 4, poquitas horas antes de la elección, dijo, si ganamos vamos a nombrar 2.000 nuevos policías inmediatamente. Y el periodista con conocimiento le dijo, bueno, pero no está la ley de presupuesto aprobada. Tendremos que buscar hacer algunas transposiciones, etcétera. Bueno, ahora no va a haber 2.000 policías. Ahora ya no es inmediatamente, sino es en los 5 años, que es bien diferente, del shock que se prometía esto. ¿Vamos a aumentar 50% las transferencias a las tarjetas Uruguay Social? No. Vamos, si usted se acuerda, tú te acuerdas, Martín, perdón, del debate, que fue una propuesta fuerte, yo creo que de las cosas que marcaron el debate, la asistencia en útiles escolares para los niños, 2.500 pesos. No. Entonces, los queremos ayudar a cumplir y no solo retiran las propuestas, sino que al mismo tiempo viven enredados en problemas autoinfligidos. No le pueden pedir a la oposición que cierre los ojos. 2 preguntas con respecto Sí, claro. a este diagnóstico de comienzo de gobierno. Usted recién mencionaba el proyecto de ley de presupuesto a partir de la situación de los cupos policiales a llenarse. ¿No habría que esperar a que llegue el proyecto de ley de presupuesto al Parlamento? Lo digo pensando en que se la define habitualmente como una ley madre o como un proyecto que en buena medida expresa las grandes aspiraciones de un gobierno, para ser así de categórico con respecto a la falta de rumbo. Pero el que marcó los tiempos no fue la oposición, fue el presidente Orsi, cuando era candidato. Dijo, antes de la ley de presupuesto. Pues dijo, vamos a hacer, está en Google, la pueden encontrar en Canal 4. Dijo, inmediatamente, y el periodista dijo, pero falta la ley de presupuesto. No, buscaremos las transposiciones de fondo, etc. Entonces, el que marcó el mapa de ruta, siendo candidato, fue el presidente Orsi, siendo candidato Orsi. Lo que reclamamos es que cumplan, porque fueron propuestas fuertes. Ahora ya no es ni con la ley de presupuesto, ahora es en 5 años. Es bien diferente la propuesta. Entonces, esa falta de rumbo, de liderazgo, creo que genera estos ruidos que mejor que no estuvieran. Segunda pregunta con respecto a esto Sí. del ritmo del gobierno. ¿Puede pesar en ese diagnóstico que usted hace el hecho de que sea, si no me equivoco, el primer gobierno del 90 a la fecha que empieza sin tener la mayoría parlamentaria asegurada? A ver, la mayoría parlamentaria en el Senado la tienen, en diputados no. A ver, lo que desafía es a tener mayor diálogo. Eso cuesta tiempo, digamos, ¿no? No, cuesta liderazgo. Es decir, impone liderazgo. Cuando el gobierno no tiene, porque se dice el tiempo, cuando el tiempo lo invierte o lo tiene que destinar el 80% para resolver escandaletes internos, no tiene tiempo para resolver problemas. Es decir, el gobierno, tú los nombrabas, ¿no? Cairo, Koch, Puerto, Arim, colonización, van menos de 3 meses, faltan una semana o 3 meses. Entonces, claro, está todo el día enredado en esto y no tiene tiempo de pararse. Podía haber aprobado, porque no fue hace tanto, hace 6 meses, el proyecto, 6 u 8 meses, el proyecto de
reforma de la caja profesional cuando lo planteó el gobierno de la calle Pou. No lo hizo. Hoy tiene un problema grave porque tiene que resolverlo habiendo votado en contra de aquello. Ahí no era el gobierno, era la bancada del Frente Amplio como fuerza opositora en aquel contexto, ¿no? Estoy de acuerdo, pero un partido político tiene que tener cierta coherencia entre lo que piensa en su bancada parlamentaria con su partido político. Si usted no puede estar en contra de eso y después 6 meses después no recordar que si usted se martilló los dedos. El tema ya hubiera estado resuelto. No lo estuvo resuelto porque se actuó con populismo y con demagogia. Esa es la realidad. Porque se miró más los votos que el problema. Hay otras opiniones con respecto a esto del comienzo del periodo de gobierno y de cómo se está llevando adelante la gestión. Por ejemplo, ayer estuvo en esa misma silla el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, y dijo que la transición no fue, la transición entre gobiernos, todo lo transparente que podía ser y que no se le informó debidamente al actual gobierno, cuando era gobierno electo entrante, digamos, que hay 900 millones de dólares de deudas provenientes del gobierno anterior, y dijo Odone que buena parte de este tiempo, de sus primeros 90 días de trabajo como ministro, los ha destinado a resolver esas situaciones, de las cuales, según lo que dijo acá, las deudas vinculadas al Ferrocarril Central y a ACE son las dos que tienen más peso en términos presupuestales. ¿Hay algo de autocrítica para hacer al respecto, siendo alguien vinculado al gobierno anterior? A Gabriel le debe haber resultado mucho más difícil la transición entre CPA Ferrer y el MPP. Esa sí que va a haber sido difícil. Esta es una transición típicamente uruguaya, donde lo mismo que hablamos en la primera pregunta tuya, esa relación entre dirigentes políticos se da, y seguramente con Gabriel tenemos una relación, tenemos exactamente la misma edad, militamos en la época de la lucha contra la dictadura, en el movimiento estudiantil, él socialista, yo blanco, así que tengo una muy, muy buena y respetuosa y linda relación. Pero ya quisiéramos nosotros, hubiéramos querido nosotros, asumir el gobierno con los números que dejamos nosotros. Nosotros tuvimos que asumir con los números que dejó el Frente Amplio, es decir, con una inflación del doble de la que está ahora, nosotros la bajamos a la mitad, con caída del salario real en forma importante, con aumento de la pobreza, con caída del salario real, y Gabriel Odone agarra el gobierno con un salario real que no tiene comparación en los últimos 50 años, con una disminución de la inflación con respecto a la que dejó el frente con respecto de la mitad, con 100.000 puestos de trabajo más, 107.000 para ser precisos, es decir, con varios temas que están sensiblemente mejor. Yo calculo que esta transición debe haber sido bastante más sencilla que otras que tuvo él. En general, desde el Frente Amplio, cuando se comparan indicadores de comienzo de gestión, se dice el salario real venía de crecer los 15 años anteriores, y también se dice que el nivel del déficit fiscal actual y sobre todo el del endeudamiento superan los que tomó la calle Pou el 1 de marzo del año 2020. Sería de no tener una honestidad intelectual fuerte el desconocer que el mundo, y dentro del mundo Uruguay, tuvo una pandemia. El endeudamiento creció en el mundo entero. El mundo entero. Y no solo que tuvimos la pandemia, sino que tuvimos una crisis hídrica como no se recuerda en los últimos 70 años. Acá en el sur tuvimos a 2 centímetros de quedarnos sin agua potable. Por las acciones que se tomaron, evitamos eso. Entonces, con toda esta circunstancia, haber entrado el gobierno con 100.000 puestos de trabajo más, porque nunca fue excusa, el salario real no tiene comparación en los últimos 50 años. El propio Odone lo reconoció. Están en los archivos, tanto en la diaria como en el MAS. Es decir, no me acuerdo fue el término exacto. Dijo, encontramos un aumento de salario real fuerte, sólido. Es más, dijo, cuando algunos del Frente Amplio utilizaban el término de las bombas, o dijo, acá no hay ninguna bomba. Tenemos una economía sólida, con oportunidades, y creo que fue honesto. Bueno, es honesto. La palabra bomba no la usó, está claro que Odone tiene, Frente maneja otras palabras. Él no. Fue un senador. Claro. Él corrigió a su senador, a uno del MPP, dijo, no, acá bomba no hay ninguna. Pero sí dice que hay 900 millones de dólares de deudas por concepto de, obligaciones contraídas durante la gestión anterior, otra vez Ferrocarril Central, ACE, y enumera otros rubros. ¿Cómo se explica eso? Todos los gobiernos, porque los gobiernos no cortan con un cuchillo y empieza un país nuevo, todos los gobiernos son procesos. Así como nosotros agarramos pagos y continuidades de obras que venían antes,
y agarramos circunstancias que venían de antes, procesos que venían de antes, este gobierno y el que viene agarrar otros procesos que iniciaron esto. Es así. Si los países son continuidades. Sí, yo no tengo todo el registro de cuáles fueron los montos, pero no va a ser muy diferente. ¿Cómo está siguiendo la discusión en torno a colonización? Obviamente hay compañeros que están muy metidos en estos temas. Este es uno de los temas, como te decía, autoinfligido. Y acá se agrega una cosa más grave, si hubo un ocultamiento al senador de la República en el currículum que se mandó. Esto son de las cosas que requieren liderazgo político. Si el presidente, con el mayor respeto lo digo, el presidente no puede estar discutiendo con su secretario, con el secretario de la presidencia por los medios y diciendo cosas contradictorias. El capitán, el que tiene el brazalete de capitán dado por la ciudadanía, es el presidente. ¿Dónde identifica la contradicción entre interpreto Alejandro Sánchez y el presidente Orsi? Cuando el presidente dijo no puede seguir ahí. Entonces no es después lo que dijo Sánchez en el sentido de no, tiene que nombrar un testaferro. No dijo testaferro, pero bueno, era eso, ¿no? Un familiar o cosas. No, el presidente dijo no puede seguir ahí. Y a partir de eso queda un ratito nomás para que la persona presente su renuncia o tome la decisión que tiene que tomar. Pero no se puede estar discutiendo, amasando los problemas. ¿Usted discrepa con la eventual solución defendida recién por Blanca Rodríguez de que mantenga Viera su cargo como presidente de colonización, su condición de colono, pero que ceda la explotación a otra persona? ¿Es un testaferro? ¿Usted se imagina que para violar la ley se use un testaferro, que eso sea norma en el Uruguay? ¿Que sea sugerido y hecho por un gobernante? Si eso lo hace un gobernante, ¿qué se puede esperar? Un testaferro. Sí, para violar la ley. Y además lo dicen públicamente. Esto no tiene dos interpretaciones. Y vuelvo a reiterar, estas son las cosas que requieren liderazgo. Y la semana que viene, sí, porque creo que es el lunes que va el ministro Frati cuando vuelva del extranjero, tiene que tomar la decisión, anunciar la decisión. ¿Cómo se explica que en el pasado haya habido personas integrantes del directorio de colonización en otros gobiernos que tenían condición de colono? Porque no tiene nada que ver. Una cosa es el presidente requiere venir al Senado y otras son las delegaturas. No es el único instituto. Hay media docena de institutos donde la universidad, los productores, etc., tienen representación, los productores rurales. Una cosa son los representantes que por su naturaleza, porque son justamente o productores o de la universidad, etc., van a esos organismos. ¿Pero no eran directores esas personas? Pero otra cosa es el presidente que requiere la veña. Cosas diferentes. Ahora, la disposición que yo le leí recién a Blanca Rodríguez dice: tampoco podrán los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o servicios generalizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenecen. Acá se habla de miembros de directorios. Lo digo por Viera, pero también por esos casos del pasado. Los miembros del directorio tienen una composición híbrida. Algunos son designados con venia y otros son justamente por su naturaleza o remitidos por el Ministerio de Ganadería o por el Ministerio de Educación o por la Universidad de la República. Nombran personas justamente por su naturaleza. Así es la composición. ¿Debería cambiar algo con respecto, no ya a la situación de Viera, sino al funcionamiento de colonización, en su opinión, de la herramienta Instituto Nacional de Colonización y la política de compra de tierras y adjudicación? El Instituto de Colonización, recordaba, creo que era el economista Rosselli, hace unos años atrás, no muchos, debe ser el único organismo, la única institución que lleva adelante una política pública y que destina $300.000 por beneficiario. Eso tiene que ver con el valor de la tierra. Debe ser el único. Entonces, a partir de eso uno tiene que decir, bueno, con este volumen tan importante, que es de Martín, de los amigos que están acá en el estudio, de todos con esos 300.000, ¿se logra un objetivo? ¿Es plata que tiene un rédito desde el punto de vista social? ¿O hay otras formas que uno logra que esa plata, que es de gente, de todos los uruguayos, que está el feriante que voy yo los domingos, el profesional que trabaja acá en el estudio en Ciudad Vieja, el periodista, ¿se logra o es plata inefectiva? ¿No hay mejor forma de utilizar los dineros públicos? En definitiva es una discusión de fondo. No puede ser de eslóganes esto, es plata pública. Hay varias preguntas que se me ocurren para atacar ese punto, que es un gran punto de debate. El primero, ¿usted entiende que para el Uruguay es indiferente que se radiquen familias a producir en el interior, que formen parte de eso que se define como ruralidad? A ver, la radicación en el interior, esta es una ley de 1948, creo que sí, ¿no? Del 48 siglo XX al 25 2000 al siglo XXI hay una distancia, ¿no? Hay una revolución de las comunicaciones, de la movilidad de las personas, etc.
Hoy, con las capacidades que hay de movilidad hoy, el tema de la radicación, yo no sé si es la misma, no sé, no soy un especialista en la materia, pero no sé si es la misma interpretación que tenía en el año 48. No sé. Incluso con un fenómeno que se está dando, el asentamiento no es un término mal usado, la radicación o la existencia de escuelas rurales. Es decir, hoy hay una geografía humana absolutamente diferente al 48, hay una capacidad de movilidad absolutamente diferente. Entonces yo no sé si estas cosas, si esos términos que podían ser válidos en la mitad del siglo pasado, apenas terminó la Segunda Guerra Mundial, son válidos hoy. Segunda pregunta con respecto a ese tema. Las tierras de colonización representan el 3% de las tierras agropecuarias del país, pero a nivel de la producción familiar hay un 20% de esa producción que proviene de terrenos explotados por personas que tienen condición de colono. ¿Debe mantenerse una política que permita que esa producción familiar subsista a través de colonización? Me llevo la pregunta para hablarla con la gente que se especializa en el tema. O sea, no tiene hoy una posición definida. Yo estoy estos parámetros que te di recién. Después lo otro, los compañeros que trabajan más. No hay que payar. Sobre el cierre, quiero hablar con usted, o queremos hablar con usted, de dos asuntos. Uno está vinculado en un sentido amplio a las políticas de defensa. Usted fue ministro de Defensa Nacional en, creo que la mayor parte del gobierno anterior. 4 años. Ahí está, desde el comienzo hasta... 4/5. Ahí está, casi todo el periodo. Y bueno, en el Ministerio de Defensa Nacional se inició una investigación administrativa y se impuso arresto a rigor al excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, y sanciones a otros 2 oficiales por eventuales irregularidades en la compra directa de 2 patrullas oceánicas, OPB, al astillero español Cardama, justamente durante el gobierno pasado, por casi $100 millones. ¿Cómo sigue ese proceso? La verdad que no he visto las investigaciones administrativas, es una cosa muy común en la gestión cotidiana. Yo llevé adelante, decidí decenas de investigaciones administrativas. Acá hay aparte un arresto a rigor de por eso digo, excomandante de en este jefe. caso concreto yo de la investigación administrativa no sé, porque no vi. Hay que fundamentarla, ¿no? No vi. Vi un tema del pago, no puedo estar en los detalles, esto fue de febrero de este año, yo me fui en marzo del anterior, así que casi un año después. Pero sin tener el detalle concreto, porque no vi la fundamentación documentada, si existe, sí conozco a las personas, y conozco a las 4 personas, porque esos trabajaron conmigo. Uno de ellos fue comandante de la Armada. Los 4 tuvieron sanciones. Yo les puedo decir que los 4 son excelentes profesionales, con los que trabajé, que tienen una dedicación muy importante a la Armada con alto profesionalismo. Tanto el contraalmirante de Sousa como Ruiz, como el capitán da Silva. Y dejo por último el comandante de la Armada, que aparte agrego, yo creo que va a haber recursos, porque, entre otras cosas, no encuentro cuál es la motivación. Me parece que fue una motivación política, absolutamente política. Creo que el gobierno entró no solo con perjuicio, sino con rencor, o con rencores hacia la Armada. Y el comandante Wilson yo creo que está preso, arrestado, privado de su libertad ilegítimamente, porque hay un decreto, te debo el número, es del año creo 21-22, que fue firmado por el presidente de la calle Pou y por mí, donde se modifica el reglamento disciplinario de la Armada y establece que las sanciones cesan con el pase a retiro, y el comandante está retirado, pasó a retiro el 4 de marzo. Entonces, 2 cosas, se dijo que estaba sancionado por mentirle a la ministra, el día 26 o 27 de febrero, el 26 o 27 de febrero el ministro era Armando Castaing-Debat. Mal le puede mentir a alguien que no era ministro, o no decir la verdad. Y segundo, si el reglamento dice que es un decreto que no puede estar preso quien está retirado, no entiendo cuál es. Me parece que está privado de su libertad ilegítimamente y que va a haber recursos y va a tener el Estado, se va a tener que hacer cargo de eso. Y vuelvo a reiterar, y los restantes profesionales y el comandante, es un arresto y una sanción absolutamente política. En ese proceso de compra... Lo cual me parece grave. En ese proceso de compra con respecto al cual evidentemente el actual gobierno tiene dudas, por decirlo de alguna manera, ¿qué márgenes de actuación y de incidencia tenía Wilson en su condición de comandante de la Armada en tanto ordenador de gasto o cosas por el estilo? Hoy, fíjese ustedes, ¿no? Perdón, Martín, fíjate tú. Llevamos 6 meses. 3 de transición
y 3 de gobierno, del 1 de marzo que se cumplen ahora. En 6 meses, 3 meses de transición te dan más que tiempo para analizar quiénes son los comandantes. Bueno, no se analizó en la transición y llevamos 3 meses de gobierno y la Armada está acéfala. Tiene una encargaduría de despacho, que es para temas cotidianos. Yo nombré encargado de despacho, es para estar unas horas, unos días, un comandante sale unas horas, alguien tiene que firmar los papeles administrativos. Pero no podés tener una fuerza que es vertical, las Fuerzas Armadas son verticales, acéfalos. Lo cual genera consecuencias muy negativas. Una fuerza sin liderazgo y sin designación legal, sin un comandante que ejerce mismo. La verdad que me parece una señal, primero, que opera como una especie de sanción a la Armada que va vinculada con ese rencor con que se entró. Porque si no, es inexplicable, porque el ejército se designó al mismo comandante que había sido designado por nosotros, el comandante Estebenasi, y en la Fuerza Aérea había pasado retiro comandante, se nombró el comandante Colina. Pero la pregunta iba hacia el lado de en el proceso ¿qué responsabilidad tuvo Wilson? Y ahora voy a eso. Y todo el proceso fue un proceso que si no fuera por el asesoramiento técnico de la Armada, eso es imposible, porque nosotros somos responsables políticos. ¿Wilson asesoró? La Armada. Pero él como comandante. Obvio, pero la Armada tiene por ejemplo, este caso de las OPB, hubo hasta una votación entre los contraalmirantes y se eligió esto. Se imagina que yo de ingeniería naval no sé nada. O sea, ese asesoramiento fue clave en la decisión de compra tomada. Obvio, de la Armada y el comandante que es el comandante del Armada, pero la Armada tiene una junta de almirantes que tiene un funcionamiento que es particular de la Armada, histórico, y ahí fue considerado. Y ese es el asesoramiento que nos llega a nosotros, porque yo no puedo decidir si no tengo asesoramiento técnico, vuelvo a reiterar. Me hago responsable políticamente, obviamente, no sé de ingeniería naval, ni de tecnología, de no sé qué. Soy responsable, integro el mando superior y por eso soy el responsable. Y al mismo tiempo eso, te digo hasta marzo que estuve yo, ¿no? Al mismo tiempo eso, después hubo algo que fue muy importante. Nosotros decimos, como no había experiencia en Uruguay, esto se está discutiendo hace 20 años y nunca se resolvió. ¿Y sabe por qué no se resolvió? Del 2005 que la Armada Nacional pide OPBs, patrulleros marítimos. No se resolvió porque los gobiernos fueron, ¿cómo voy a decir?, muy permeables a las presiones económicas. ¿De los grandes lobbies y empresas internacionales. Se pasaban viajando, astillero tal, astillero el otro. Entonces, cada uno que iba, esto yo lo dije en el Senado. Ahí está aludiendo a los 3 gobiernos del Frente Amplio por igual. Sí, claro, obvio. Yo lo dije en el Senado, te estoy diciendo. Es decir, iban a ver un astillero y decían, no, este es el mejor barco. Después iba otro astillero y decían, no, pero como este no hay. ¿Y cuál es la ecuación? ¿Qué sumó la ecuación? 0. Entonces, lo que resolvimos es una cosa muy profesional. Absolutamente profesional. Se cortaron todos los viajes, cosas, la Armada hizo un proyecto, primero un proceso que excedió ampliamente la plata que disponía el gobierno para esto, porque es como toda la familia que administra los recursos que hay. Y por último se llegó a este proceso, donde hubo una recomendación. Y si no hubiera sido yo, como no sé digamos, de las cosas técnicas, no es mi función, yo reconozco en la Armada el enorme papel profesional que tuvo en este periodo que nosotros pasamos, se está llevando adelante, porque como yo dije, son procesos, ¿no? Si nosotros dejamos cosas y otras continuarán. Quedan las 2 OPB, la mayor renovación de buques de la Armada Nacional en la historia del Uruguay. 8 buques. Hasta un oceanográfico, patrulleros fluviales, una lancha, algunos fueron con costo, otros fueron sin costo, otros fueron un costo bonificado desde el punto de vista de la relación con estados, y ahora vienen las OPB. Y en la Fuerza Aérea también. Yo no hubiera podido llevar adelante esto si no hubiera tenido la participación de estos profesionales, que vuelvo a reiterar, algunos de ellos hoy o estuvieron o están, el comandante. Yo creo que desde el punto de vista de la sanción, una sanción política que fueron, vuelvo a reiterar, presos de ese rencor político que es inentendible, porque García, fueron muy buenos profesionales. Sobre el cierre, y lo del comandante, ilegítimo. Sobre el cierre, porque nos hemos pasado de tiempo y no podemos cerrar la entrevista sin preguntarle por eso. ¿Por qué usted entiende que representa la mejor opción para presidir el directorio del Partido Nacional? ¿Por qué yo no? Es una pregunta. Yo tengo mi respuesta en el sentido que es lo que tenemos por delante. El Partido Nacional está en una situación que no era la que queríamos. Hubiéramos preferido haber ganado la elección, obviamente, pero grullo.
no pensamos que con esta circunstancia, y todos tenemos que pensar no en los nombres propios, por eso yo no hablo de mí. Tengo que pensar en cuál es el perfil que tiene que tener el partido, cuál es el partido que necesitamos, que a veces es diferente del partido que creemos. Uno puede creer una cosa, pero necesita otra. Y nosotros necesitamos un partido hoy que se pare firme en defender un modelo de libertad que encarnó el gobierno de la calle Pou. Aquí hay dos modelos en el país político, uno que se funda en la libertad y uno que se funda en las ideas del socialismo. Son diferentes. ¿No es un poco exagerado plantear una división de libertad de un lado contra gente que no tendría, eso como prioridad, cuando el Frente Amplio gobernó 15 años y no hubo nunca denuncias serias con respecto a atropellos en materia de libertad? El modelo de la libertad pone el hombre en el centro de todas las cosas. El modelo del socialismo pone al Estado en el centro de todas las cosas. Nos hace a los ciudadanos tener deberes con el Estado. Y el que tiene deberes es la organización política Estado con respecto a los ciudadanos. Ahora, si uno seguía, García, por los organismos internacionales que hablan del acceso a los derechos, libertades, no hubo en los 15 años advertencias de que hubiera riesgos en ese sentido. Quiero cerrar porque si no queda pendiente la respuesta. Entonces, ¿cuál es el partido que necesita? Un partido que se pare firme en la defensa de un modelo de libertad y de defender los logros y los derechos conquistados. Un partido que vaya preparándose para hacer gobierno y retornar el liderazgo del país. Y un partido que tenga una profunda concepción ideológica de nacionalismo moderno. Yo creo en el nacionalismo, que es diferente al socialismo. ¿Qué es el nacionalismo moderno? Un nacionalismo que da, a partir del eje de la libertad, defiende los derechos de las personas, que cree en la creación de las personas, que cree en la propiedad privada, entre otras cosas, que cree en la fortaleza que tiene el emprendedurismo, es decir, el riesgo que tiene la empresa, que tiene un fuertísimo sentido humanista, Nosotros no creemos en ese modelo de sociedad que se funda en el socialismo con todas las variantes, porque vamos a entendernos, el MPP tiene un fundamento socialista en la lucha de clases, el Partido Comunista. No hay que tenerle miedo a las palabras, Martín. Aquí se le tiene miedo al debate político. ¿Cuál es la doctrina que funda el MPP? ¿El socialismo? ¿Cuál es la que funda el Partido Comunista? ¿El socialismo? ¿Cuál es la que funda el Partido Socialista? El socialismo. Vamos a andar con misterio. En los 15 años de gobiernos del Frente Amplio, ¿usted entiende que hubo, que se resintieron las libertades en el Uruguay? Si yo dijera que hubo un problema institucional, no. Este no es un problema de institucionalidad democrática. Pero si tú me decís que yo creo que hubo una fuerte tendencia a anular y, por ejemplo, a tener una visión negativa sobre la propiedad privada, sobre la empresa, que ponderó, por ejemplo, en materia, y ahí está lo que logró la LUC, que privilegiaba los derechos entre comillas, la fuerza de un sindicato o de un grupo de personas sindicalizadas con respecto al funcionamiento y al derecho al trabajo. Y yo creo que sí, valía más el derecho sindical que el derecho al trabajo. Y nosotros le dimos vuelta. Es decir, que nosotros defendemos el derecho a la agremiación, el derecho al paro y el derecho al trabajo. Es decir, lo hay, no hay que andar con vuelta. Pero no hay que tenerle miedo al debate. García, gracias por la visita. Es un placer y lo felicito por el emprendimiento periodístico. Muchas gracias por eso, que se repita. Y bueno, seguiremos por acá. Hasta la próxima. A ustedes. Hacemos una breve pausa y venimos con nuestro argentino en realidad, rosarino él, Brian Macklin, para hablar del nuevo mapa político argentino, si es que se puede decir eso después de las recientes elecciones porteñas de renovación parcial a nivel de la legislatura de esa ciudad autónoma. Ya venimos con eso.